Primero quería agradecer a la Fundación la amable invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, compartir una charla que espero que no sea un mortero, porque hablar de cáncer de adulto con portones y poner estudios es muy cansino. Voy a intentar que sea afable. Y me resisto a empezar a dar mi charla, sin decir una cosa. Primero, hoy es día 8 de junio, es un día que pocos lo saben aquí, quien cumple los años, y cumple los años el doctor Calvo. Entonces, bueno, un pequeño homenaje, le damos un aplausito para felicitarle. Bueno, aunque yo te he felicitado, te vuelvo a felicitar, Felipe. Felicidades. Bueno, esta primera diapositiva es el reflejo de dónde venimos. ¿De dónde venimos los oncólogos radioterápicos un poco maduritos como yo? Pues bueno, yo no conocí el cobalto, pero mucha gente que está aquí presente sí que ha trabajado con cobalto y hoy en día nos da horror hablar de cobalto. ¿Cómo vamos a utilizar? Hoy no podríamos tratar a un paciente con la bomba de cobalto. Después pasamos a la radioterapia 2D. La 2D yo la llamo radioterapia digital porque se pintaban los campos con los dedos. Metíamos los límites de los campos en el escalar posterior. Yo esa sí la viví. Yo era residente de doctor Calvo cuando empezamos a hacer esto. Y se pinta, y hacías una placa. Esas placas son placas del acelerador, son con megavoltaje, ¿no? Pues esto, ¿cuánto ha pasado? Es años 90, final. Ahí va, pero si estamos aquí cerca, si estamos aquí al lado. En los años 90 hacíamos esto. Luego pasamos a la radioterapia 3D. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer esto con los dosimetristas, se horrorizaban. Dice, ¿cómo vas a pasar un campo por un parte de tejido sano? No puede ser. Digo que sí, que se hace así para que luego quede la dosis conformada. Y quedaba, como veis, a la izquierda la dosis más conformada, con un cuadradito, y lo veíamos con imagen. Se introdujo el escáner para la planificación, que nos ayudó muchísimo. No lo hacíamos en la piel y con la placa, sino lo veíamos en el escáner. Y los fotones, estos son fotones, se han ido avanzando poco a poco, y yo viví la transición 3D a IMRT, que IMRT es lo que se hace actualmente con fotones. Bueno, pues me recuerda muchísimo a lo que estoy viviendo ahora. ¿Y por qué? ¿Cuántos estudios fase 3 randomizados se han hecho para demostrar que la IMRT era una técnica dosimétricamente superior y clínicamente mejor que la radioterapia tridimensional conformada? Pues se pueden contar con los dedos de la mano. Aquí he traído 3 y no sé si hay muchos más. No ha habido estudios fase 3 randomizados que pongan en evidencia fase o clase 1 que la IMRT o la VMAT es mejor que la 3D. Bien, y aquí veis toda la evolución y al final está la VMAT, que es lo que hacemos ahora casi todos con todos los tumores, ¿no? Ya antes se dejaba para algunos tumores especiales y tal, pero hoy en día veis que la dosis se va conformando. Bueno, esto para la gente que no sea de nuestro ámbito, el color rojo es cómo se va adaptando y se va conformando a lo que es la dosis de radiación, pero a expensas ¿de qué? Ahí vemos mucho color azul que son dosis bajas de radiación que inevitablemente se lleva esa pelvis. ¿Queremos que llegue esa dosis de radiación de 10 grays? Pues no, pero no lo podemos evitar porque los fotones son así. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es un caso de hace poco que hemos tratado nosotros, una radiación posoperatoria con fotones en un paciente con VMAT, intensidad modulada. ¿Qué pasa? Se conforma perfectamente el lecho quirúrgico, la H que veis ahí en verde y en rojo, el lecho de la próstata, pero el paciente se lleva así por 10 grays porque los fotones dispersan la dosis. Bien, y llegan los protones, y los protones, si me dejáis poner el vídeo para despertaros un poco a estas horas. ¿Esto qué es? Esto es el correcaminos. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, ¿no? El correcaminos llega, se para y picotea ahí todo esto. Pues los protones hacen lo mismo que el correcaminos desde el punto de vista de la física por su distribución de la dosis, como explicó antes la doctora Brezado.
El pico de Bragg es el correcaminos que se para en esto y picotea al tumor. El tumor lo hacemos en ese pico, que es donde se libera toda la dosis alta de irradiación, y a la entrada del haz, como podéis ver ahí, pues se libera muy poca dosis comparativamente con los fotones, que es la línea, la curva verde, que a su entrada depositan la mayoría de dosis de irradiación. Bien, aquí veis, se puede ver un estudio dosimétrico comparativo, donde se ve la 3D, cómo cambia la dosis, y MRT se hacen más extendidas las dosis azules, las bajas, VMAT y protones. Qué cambio, ¿verdad? Los protones solo irradian la zona por donde penetran, el resto se paran, se frenan y ya no irradian más allá. Hay mucho tejido sano que no precisa radiación, que no recibe dosis bajas de radiación. Ahora bien, ¿qué pasa si a un adulto, o qué sucede si a un adulto se le dan dosis bajas de irradiación en un volumen amplio? Pues no lo sé. ¿Alguien de aquí de la sala sabe qué pasa a un paciente adulto cuando vive 5, 10, 15, 20 años, cuando ese tejido sano ha recibido 5, 10 Grays, 15 y hasta 20 Grays? No se sabe. Aquí traigo unas gráficas de cáncer de pulmón en el que se observa la supervivencia, la larga supervivencia de pacientes curados por cáncer de pulmón. A la izquierda son aquellos pacientes que han vivido más de 12 años, 10 años, 11 años, y se puede comprobar cómo el colorcito naranjita y en el rosa hay un exceso de muerte por eventos cardiotóxicos, o por infartos o por otra patología. ¿Quién me dice a mí que un paciente que se muere por un infarto es un infarto natural porque tiene un infarto, o no es un infarto derivado si se radió antes el tórax por un cáncer de pulmón? Pues bien, esto no se ha estudiado. No se ha estudiado ni en cáncer de pulmón. En cáncer de mama algo. En cáncer de mama se sabe que las mujeres que se radian la mama izquierda, que reciben radiación al corazón, tienen de forma significativa mayores eventos cardiotóxicos que las que no. Pero es que no se sabe qué dosis, no hay dosis umbral. Hasta un Gray respecto a 0 hay diferencias significativas en eventos cardiotóxicos. Luego las dosis bajas parece que sí producen daño a largo plazo. Bien, cambiando un poco de estrategia, esto es lo que vamos a tener dentro de unos años. El consejero ha dicho que dentro de un año, pero yo estimo que serán 4 años, 5 años, lo que será el tiempo necesario para que las 10 unidades de protonterapia en España se instalen y estén funcionando. Bueno, esto es una visión de la Comunidad Económica Europea. Me he ido a la página de Pitt y Koch y he ido viendo cuántas unidades de protonterapia hay en Europa y cuántas va a haber. Cuando pone más, a la izquierda es lo que hay ahora y el más y el seguido es lo que va a haber, ¿no? En Europa nos va a tocar a 0,22 gantries por millón de habitantes. Y cuando tengamos aquí en España las 13 unidades, si existen, vamos a estar un 20% por encima de la media europea. Vamos a ser el país mejor dotado desde el punto de vista de protonterapia de Europa. Bien, ¿qué indicaciones de protonterapia están establecidas para adultos? Bueno, cambia muchísimo, depende de uno de dónde esté. Si está en Estados Unidos, ahí veis las indicaciones en las que las aseguradoras no dicen ni mu, ni rechistan. Esto es los pacientes que quieren protonterapia, los que van a recibir radiación sin ningún tipo de argumento para argumentar que son mejores. Veis un listado grandísimo. Sistema nervioso central, cabeza y cuello irresecable, pues muchísimos tumores, los paraespinales, los de base de cráneo, hepatocarcinomas, etc., ¿no? Luego hay un grupo 2 que ya ahí se incluyen todos los tumores en los que en estos les dan el visto bueno para acceder a protonterapia si están dentro de un estudio. Bien, la SEOR hicimos una especie de consenso entre todos los que lo escribimos y tal, y ahí son las 6 recomendaciones genéricas que la SEOR puso para recomendar protonterapia a nuestros pacientes, ¿vale? Y estas son las del Ministerio. En el Ministerio, a la izquierda están la de los niños, que no vamos
a meternos, pero llama la atención en los niños una palabra que pone no indicado. Los protones no están contraindicados en ningún tumor. O sea, no hay contraindicación para no radiar a un niño que sea medianamente superviviente, que se contraindica porque son niños que tienen mal pronóstico y no van a vivir mucho tiempo, pero no está contraindicado, se puede tratar perfectamente a un niño. Y en adultos, el Ministerio de Sanidad puso 3 bloques de pacientes. Melanomas intraorbitarios o intraoculares, cordomas y condrosarcomas y sarcomas paraespinales. Ahí va, qué pocos, ¿no? Pues sí, esto es lo que hay. Esto es lo que el Ministerio puso en el listado de esto. Bueno, y para cambiar de esto, bueno, había puesto aquí lo que era un fotón, que era una de luz que pasaba por el tumor y seguía por ahí, pero no me funciona el vídeo, suele pasar. Bien, ¿qué estudios fase 3 randomizados, o sea, de los buenos, que ahora te dicen, no tienes fase 1, pues ¿cuántos estudios fase 3 hay en protones? Muy pocos. Y antes de seguir con estos estudios, la lista de tumores que el Ministerio pone, que da el visto bueno para que vengan a hacer protonoterapia, en ninguno de estos hay ningún estudio randomizado que justifique el tratamiento con protones en estos tumores. No hay evidencia de grado 1 para condrosarcoma, cordoma, melanoma ocular y sarcomas paraespinales y otros sarcomas retroperitoneales. No existen. Sí existen varios. Y son todos muy limitados, tienen muchos sesgos, son estudios que no se puede hacer por los motivos que os voy a comentar. Uno, este es el primer estudio que es cáncer de próstata, en el que el BOOST se hace con protones, y en este se ve que los pacientes que reciben, o nos dice que los pacientes que reciben dosis altas tienen mayor supervivencia, mayor control local, en los tumores pobremente diferenciados, a expensas de un poquito de mayor toxicidad rectal. El segundo estudio, también randomizado a fase 3, es también en próstata. Se hace también protones BOOST, pero protones BOOST menos dosis o protones BOOST más dosis. En este se comprueba también que las dosis altas tienen mejor outcome que las dosis bajas y a expensas de una mayor toxicidad en toxicidad gastrointestinal tardía y temprana. Otro estudio, vamos por el tercero. Este es un estudio de cáncer de pulmón en el que quiero que pongáis el foco en la última gráfica. La última gráfica es la observación de neumonitis en cáncer de pulmón. Veis cómo con fotones se mantiene y protones, que es lo amarillo, es cero. Pero en cambio de la izquierda a la suya sí que hay neumonitis con protones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno aprende a tratar protones y porque es difícil tratar un pulmón con protones, eso es cierto, si uno cuando aprende y va cogiéndole el gusto y ya coge experiencia, etcétera, ya no hay neumonitis en los pacientes que se tratan con prototerapia y que tengan cierta experiencia. Bueno, este estudio no dio resultados muy buenos, favorable para los protones, aunque sí había dosis bajas, menos dosis bajas en los órganos sanos, y había 2 sesgos importantes. Uno, que las aseguradoras no enviaban a los pacientes para hacer protones. Muchos pacientes que les tocaba protones no se pueden hacer protones, y luego hay un imbalance entre los brazos. Muchos pacientes que les tocó fotones dijeron, no, a mí no me haga fotones, yo quiero protones. Y ahí hay un chau de datos que no se considera hoy como un estudio consistente. El cuarto estudio es también en cáncer de pulmón con SBRT o con dosis ablativas, no del todo ablativas, pero casi. Y en este también había muy poco reclutamiento. Se echaron para atrás muchas veces porque no había imagen intrafracción o antes de la fracción había COMBIN-CT para adquirir la imagen y fusionarla con la de planificación, y también había mucho sesgo en las aseguradoras porque no cubrían este estudio. Vale. Y el quinto estudio es el estudio, este es el bueno,
ha salido positivo, estudio fase 2B, en el que se compara protones y fotones en época moderna. Todos estos que hemos comentado son protones antiguos. Es como si uno comparara 3D con IMRT. Entonces, ahora los protones que tenemos son IMPT, pero los estudios estos son de protones 3D. Entonces, no es lo que hay ahora. O sea, para nosotros no son válidos desde el punto de vista técnico. Bien, pues este es un cáncer de esófago que se hacía tratamiento neoadyuvante, permitían quimioterapia de inducción, permitían cualquier tipo de quimioterapia. La diferencia exclusiva era si se radiaban con protones o con fotones. Se hizo un score que se llama Total Toxicity Burden, que es 11 eventos tóxicos más las complicaciones postoperatorias, y como endpoints fue este TTB y la supervivencia libre de progresión. Pues bien, los pacientes que se operaron y que se hicieron protones versus los que no, tenían los de fotones 2,3 veces más riesgo de toxicidad, 26 versus 40% en el score que se fabricó TTB. Y además tenían los tratados con fotones un 2% frente a un 19% de complicaciones posoperatorias a favor, como digo, de los protones. Entonces eran diferencias altamente significativas. No hubo diferencias en supervivencia ni en supervivencia libre de enfermedad. Y esto es lo que os estaba comentando. Los estudios, la mayoría de los estudios con protones en la literatura son con técnicas ya, que hoy en día ya no se ponen estas técnicas, son passive scattering, son haces pasivos. Los que tenemos ahora son los de abajo, que veis ahí abajo, son haces pincelados. Es un haz que pincela el tumor, que dibuja el tumor y lo hace de forma súper precisa, como hemos visto en esta tarde. Y esto eran protones, son los fotones, y el haz de luz de antes eran fotones. Era un poco para romper un poco esto. Bueno, nosotros tratamos no solo los tumores que indica el Ministerio, tratamos muchos tipos de tumores que creemos que tienen un beneficio dosimétrico, por supuesto, pero clínico también. Y voy a exponer brevemente algunas pinceladas de algunos tumores frecuentes que se tratan con protones. Este es un estudio muy significativo. Este es un estudio en el que se compara, en el que se mira a los pacientes que reciben quimioradio simultánea, cáncer de cabeza y cuello, pulmón, cerebro, esófago, etcétera, ginecológicos, rectal. Entonces se mira retrospectivamente quienes se hicieron con quimioterapia y con con fotones y con protones. 1.100 pacientes recibieron fotones, casi 400 recibieron protones. Pues bien, las diferencias en efectos adversos fueron significativas a los 90 días a favor de los fotones, pero de manera muy significativa. Veis en la gráfica de la derecha arriba cómo fueron especialmente significativos las ventajas en efectos adversos a los 90 días cuando los pacientes se habían tratado con protonterapia, quimio-protonterapia. Y además, no hubo detrimento, como es lógico, en supervivencia ni en supervivencia libre de enfermedad. 2/3 de reducción de toxicidad en estos pacientes. 2/3. Bien, cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón hay una variable que está escondida por ahí en la literatura y que rascando uno dice, pero si el V5 es el volumen del pulmón que recibe 5 Gres. El V5 es una variable significativa en relación con supervivencia en cáncer de pulmón. Aquellos pacientes que no cumplen o que tienen un V5 muy alto viven menos que los que reciben un V5 menos. Otra visión del cáncer de pulmón. Actualmente el cáncer de pulmón es un diana para inmunoterapia. Son pacientes que están recibiendo muchísima inmunoterapia y la inmunoterapia también genera mucha neumonitis o tiene una alta tasa de neumonitis. Nosotros con protonterapia podemos minimizar el riesgo de neumonitis de estos pacientes y favorecer el outcome de estos pacientes que reciben luego inmunoterapia. Este es un estudio tremendo. Se lo debo de
doctor Calvo, que me la ha dejado. 250.000 pacientes en datos del registro del National Cancer Database, en el que miran cáncer de pulmón, protones con fotones. Ya sé que es un estudio retrospectivo, que tiene todos sus sesgos y tal, pero bueno, hay un datillo ahí que por lo menos levanta la liebre para seguir investigando. ¿Y qué liebre levanta? Bueno, pues que los pacientes que recibieron prototerapia versus los que recibieron fotones tienen una mejor supervivencia, 22 versus 16%. Esto no quiere decir nada, sino que quiere decir que, oye, vamos a ver qué pasa en un estudio con esto. Y hay estudios diseñados, randomizados en cáncer de pulmón. Cáncer de mama. Cáncer de mama, nosotros venimos de la Mayo y en la Mayo veíamos muchísimos pacientes con cáncer de mama que se trataban con protonterapia, tanto parcial como con implante inmediato, como bilateral, etc. Entonces, el cáncer de mama, como hemos dicho antes, tiene un potencial a desarrollar efectos adversos a largo plazo, pues son pacientes que sobreviven muchísimos años y hay mucho tiempo que pasa desde que se radian hasta que hay un evento. Desde el punto de vista dosimétrico, las ventajas que se han definido y que se saben que son mejores que con fotones son la toxicidad cardíaca o el riesgo de toxicidad cardíaca, el riesgo de neumonitis, el riesgo de un segundo tumor de cáncer de pulmón, el movimiento del brazo y el riesgo de cáncer de mama contralateral. Con esto, con los protones, parece que mejora en estas pacientes. Y también, sobre todo, en los pacientes que tienen una mutación de su línea germinal, NF, o que tengan el gen del retinoblastoma, ¿no? También disminuye la tasa de generación de segundos tumores. En esta diapositiva también pongo aquellos escenarios clínicos que probablemente se contemplan con mayor consistencia el tratamiento de protones en cáncer de mama. Pacientes que tengan una irradiación nodal muy amplia, mamaria interna, con supraclavicular o homolateral, o que tengan una irradiación bilateral de la mama, se benefician porque los constraints se cumplen mucho más fácil que con fotones. Aquellos pacientes que tienen una reconstrucción mamaria inmediata, también la irradiación de la pared es más eficiente con protones, también se puede hacer también irradiación parcial, irradiación de la mama completa, en aquellas mamas complejas, muy voluminosas, etcétera, bilateral, y en aquellos pacientes que no pueden levantar el brazo en la posición hacia arriba porque tienen problemas de movilidad del hombro, que hay algunas que lo suceden después de la cirugía. Estas pacientes se pueden tratar con protones con el brazo a lo largo del cuerpo sin ningún problema. Y, por supuesto, en las pacientes que requieran reirradiación. Entonces, un ejemplo de una dosimetría de una pared con un implante inmediato, como se puede incluso excluir la dosis del implante, y también una dosimetría de una irradiación parcial de la mama. Próstata. En próstata, esta es una diapositiva que me gusta mucho enseñarla porque se compara las variables dosimétricas en distintos órganos, en recto, uretra, cabezas femorales, el bulbo peniano y en otros órganos no target. Pues bien, en IMPT, veis verde, gana en cuanto a dosis que llegan a estas estructuras, el D1, V35, las que estáis ahí viendo, es superior a fotones en todas las variables dosimétricas que estáis viendo ahí, excepto que empata con el V45 cuando hacemos VMAT. Vale. Dato, hepatocarcinoma. Hepatocarcinomas tratan muchísimos en el mundo con protonterapia, pero muchísimos. Aquí en España yo por lo menos no le doy todavía ninguno, no hay la cultura tampoco de radiar, por lo menos en mi entorno, hepatocarcinomas. Esta diapositiva es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Los círculos azules son protones y los rositas son fotones. Cuando están por ahí abajo quiere decir que hemos tenido que bajar la dosis de prescripción porque el hígado no cumple los constraints que hemos dado para ese órgano, porque es un órgano que está dañado. Y a veces en esos pacientes tenemos que bajar la dosis porque si no, no cumplimos las referencias que tenemos para no producir un daño en el hígado. Pues bien, con protones prácticamente ningún paciente hubo que bajar la dosis, en cambio en fotones
en la mayoría de los pacientes hay que bajar la dosis porque no cumplen las indicaciones de restricciones de dosis en el órgano sano. Otro dato también en hepatocarcinoma. En hepatocarcinoma, el deterioro de la función hepática después de un tratamiento con protones o con fotones, lo veis en la gráfica de la izquierda, a la izquierda en azul fotones, en la línea negra para arriba son aquellos pacientes que se deterioran su función hepática. Y es que con fotones, muchísimos pacientes se deteriora su función hepática, con protones, muy poquitos pacientes se deterioran la función hepática con la bajada de escala del Child-Pugh. Bien. Sarcoma rectoperitoneal también nos da la opción en estos pacientes de subir la dosis en aquellos pacientes que tengan márgenes afectos. Con fotones quizás no podemos subir hasta 65-70 grays en este escenario. Los ACEs entran por detrás y liberan de dosis de irradiación todo el componente abdominal intestinal. Segundos tumores. Fijaos en esta diapositiva, hasta en volúmenes pequeñitos de radiación como son adenomas de hipófisis. En adenomas de hipófisis, comparativamente fotones con protones, el riesgo de desarrollar en estos pacientes a largo plazo un segundo tumor se minimiza muchísimo. Las bolitas naranjas de abajo, riesgo de segundo tumor, frente a las azules de arriba, de fotones con protones. Reirradiación. Nosotros, ahora os voy a enseñar cuántos pacientes hemos tratado y cuántos realizamos, pero es una de las líneas que van a ser en un futuro potentes en los departamentos de oncorradioterapia. Cada vez hay más pacientes que demandan radioterapia después de haber sido radiado y haber sido curado y que no tienen más enfermedad que la que ya se radió antes, ¿no? Este es un caso de una paciente con un glioma de bajo grado que se irradió en su tiempo con antibióticos y le hicimos una reirradiación. Se convirtió en un tumor de alto grado, estuvo controlada mucho tiempo y hicimos un control de la enfermedad, como podéis ver aquí arriba, esta zona que se nos ha pedido como de pseudonecrosis, y el tumor se escapó por otra vía, por la vía ependimaria. Podemos controlar a lo mejor ahora los tumores agresivos con dosis altas de radiación, pero en la vía de escape, el patrón de diseminación puede estar cambiando. Craniofaringiomas. También hemos tratado algún craniofaringioma, niños que en su tiempo o adolescentes que se darían en su edad y ahora siendo un poco más mayores, pues han tenido y hemos podido reirradiar craniofaringiomas. Y esta es la joyita que traigo aquí, que no sé si el doctor Calvo me la va a dejar presentar. Me dice que sí. Y lo vamos a hacer. Esto es un estudio que estamos haciendo, que se llama BASA, en el que estamos incorporando a la sangre como un órgano a riesgo más, un órgano a riesgo líquido. Hasta ahora estamos acostumbrados a ser sólidos, hígado, no sé cuánto, cerebro. Y mediante resonancias hemos podido medir el flujo de sangre que pasa por un determinado campo de irradiación. Y sabemos en este paciente cuánta sangre está pasando por ese volumen de irradiación. Y esto lo hemos hecho, lo hemos construido, y aquí veis una reconstrucción de los vasos y del flujo que hemos hecho. ¿Y por qué es importante los vasos? Esto es, voy a acabar ya. Linfopenia. Linfopenia variable, significativa en supervivencia en los pacientes que la tienen versus las que no. Ahí tenéis el listado de estudios, o no, de tumores de los que hay estudios que han demostrado que una linfopenia grado 3 o más produce un detrimento significativo en su supervivencia. Y abajo los que tienen una linfopenia grado 4. Entonces, ¿por qué no evitar la linfopenia eliminando dentro de las dosis bajas, intermedias o altas el flujo sanguíneo más mayoritario? Pues en eso estamos poniendo mucho esfuerzo y yo espero que en poco tiempo tengamos datos bastante objetivos y los podremos comunicar. Bien, esto es nuestro trabajo de 2 años. Aquí veis, hemos tratado 365 pacientes, bueno, 61, pero más o menos, y quería llamar la atención sobre el hecho de la reirradiación. Un 25% de nuestros pacientes
son pacientes que reciben reirradiación. De hecho, en Michigan ya hay un departamento, dentro de Oncorradio hay una unidad que se dedica a hacer exclusivamente reirradiación. Tienen un flujo distinto, tienen un manejo distinto de la dosis, los costos. Es que cambia muchísimo respecto a los pacientes que no han sido radiados previamente. Y luego pues tenemos un conglomerado de tumores, de los que, desde gastrointestinales, sistema nervioso central, sarcomas, pulmón, genitourinarios, próstata, también hemos tratado unas cuantas, como veis ahí. Sobre todo las próstatas, los pacientes ya vienen demandando que quieren protones, algunos, respecto a fotones, aunque les digas que no hay un dato clínico evidente, pero demandan. Pediátricos hemos tratado también casi un 25% y el resto, pues los que estáis viendo ahí. Bien, con esto quería poner una pregunta para meditar. ¿La tecnología se randomiza? ¿Se debe randomizar la tecnología o no? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado mi charla. Gracias.